Dios nos está llamando a que es necesario que a partir de ahora empecemos a avanzar y empecemos a caminar a ese siguiente nivel de fe. Porque Dios desea que vivamos una vida rodeada de milagros sorprendentes. Ese es el deseo de Dios. Necesitamos dejar la comodidad. Necesitamos dejar el de ser conformistas y que no solamente esperemos que todo llegue por suerte, por magia, sino que necesitamos no solamente creer y obedecer a lo que Dios ya nos dijo y nos ha prometido, sino que empecemos a caminar, a ir detrás de ese milagro, y así podrás ver la realidad que tanto estás esperando. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén y amén. Básicamente, podríamos decir que la fe es tener certeza de que ya tenemos el milagro, de que ya tenemos la respuesta, de que ya tenemos el regalo de parte de Dios sin que lo hayamos visto, sin que lo estemos viendo. Ya tenemos en nuestro corazón la certeza que ya es nuestro, pero que ya viene y lo vamos a tener en nuestras manos. Amén. En la vida cristiana, nosotros podemos encontrar o se pueden aplicar tres clases de fe o tres tipos de fe que se desarrollan en la vida del ser humano. En todo momento nosotros estamos aplicando fe. Puede ser que apliquemos fe para lo bueno, pero también podemos estar aplicando la fe para lo malo. Pero aquí yo no me quiero centrar o enfocar en la fe que podemos tener en las cosas que no nos van a servir. Yo quiero enfocarme en algo específico de lo que Dios quiere que nosotros empecemos a aplicar, porque de esa forma vamos a obtener, a poder ya recibir lo que ya está preparado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, desde que nosotros empezamos la vida cristiana, podemos aplicar o se ve aplicado diferentes clases de fe. La primera fe es la que se aplica cuando nosotros decidimos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros aplicamos la primera fe, que podríamos llamar esa primera fe, cuando nosotros decidimos creer en alguien que no hemos visto, en alguien que ni siquiera hemos palpado materialmente, podríamos llamarlo así, pero que creímos y sabemos que Él es Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y que gracias a Él podemos tener esa salvación y vida eterna, que tenemos esa esperanza que cuando ya partamos de esta tierra vamos a estar para siempre con Él. Esa es la fe que nosotros aplicamos, y esa fe se ve reflejada en un cambio que sucede en nuestro interior, porque ya cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, empezamos a tener cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Ya empezamos a tener ese anhelo de buscarlo a Él, de leer su palabra, de adorarlo, y eso empieza algo que no es naturalmente, podríamos decirlo así, sino que es algo sobrenatural que empieza a surgir en la vida del ser humano desde que empieza a creer en el Señor Jesucristo, y eso desde adentro empieza a manifestarse hacia afuera. Y esa es la primera fe que nosotros podemos aplicar, y es la que todos necesitan aplicar para creer en aquel que todo lo puede y en el único camino hacia el Padre, es en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda fe que nosotros aplicamos es la que se aplica o la que se ve manifestándose cuando caminamos en esa vida cristiana diario con Jesús. Ahí es donde estamos aplicando, como podríamos decirlo, caminamos es por fe y no por vista. Ahí las personas que creyeron en el Señor Jesús ya ahora empiezan a caminar no como antes caminaban,
en su pecado ni en su desorden, sino que a partir de ahora empiezan a caminar de acuerdo a lo que creen que Jesús les está diciendo, que lo que dice su palabra y que sabemos que es lo correcto y que es lo que le agrada al Señor. Y ahí empezamos a ver un cambio en nuestra vida, como en el comportamiento hacia los demás, en el comportamiento con la familia, y empezamos a perdonar cuando antes no lo podíamos hacer, empezamos a amar cuando antes ni siquiera sabíamos cómo hacerlo, empezamos a vivir una vida diferente y ya empezamos a caminar con nuevos hábitos. Ya no hacemos lo que antes hacíamos, sino que ahora hacemos lo que a Dios le agrada. Ya no empezamos a dejarnos desviar o a dejarnos arrastrar por las cosas del mundo, sino que empezamos a caminar una vida de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Gracias a esa segunda fe, podríamos empezar a caminar de una forma diferente, y eso se manifiesta en todo lo que hacemos. Ya las personas, cuando nos ven, empiezan a decir: ellos son diferentes, algo cambió en ellos. Ya su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar es diferente, y es porque aplicaron una segunda fe, que significa que es caminando, escuchando la voz de Dios, pero caminando de acuerdo a sus mandamientos. Pero es necesario resaltar que en estas dos clases de fe, la persona, aunque vive una vida diferente, no va a ver milagros extraordinarios en su vida. La persona tendrá la provisión que Dios le da. Eso es algo normal que va a suceder, porque Dios es nuestro Padre y es el que va a cuidar de nosotros en todo momento. Va a tener la persona lo que necesita, porque Dios siempre estará cuidando de él en todo momento. Eso nunca va a dejar de pasar. Dios siempre va a estar allí. Desde que tú creíste y aplicaste la fe en Jesús para creer en él como su Señor y Salvador, y empezaste a caminar en esa fe, caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí Dios siempre va a estar contigo, ayudándote en todo lo que tú necesites. Pero algo que quiero resaltar es que no vamos a poder ver esos milagros que Dios desea que alcancemos y que se experimentan y se manifiestan en una vida que Dios quiere que nosotros empecemos a vivir en esta tierra. Por eso aquí podemos decir que en la vida del cristiano se pueden manifestar tres clases de fe. La primera es la que aplicamos cuando creímos en el Señor Jesucristo. La segunda es cuando empezamos a caminar de acuerdo a lo que Él dice. Ya ahí, cada uno de nosotros nos abstenemos a hacer algo que sabemos que no es correcto, porque creímos en el Señor y porque sabemos que es lo correcto y que nos va a llevar a una vida mucho mejor, y por supuesto vamos a estar agradando a Dios en todo momento. Pero quiero que sepan algo: si aplicamos estas dos fees, es muy importante, pero no nos va a alcanzar, por decirlo así, para ver milagros de los que Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Por eso es necesario aplicar o tener la tercera clase de fe, y es la fe de la práctica. Aquí es a otro nivel de fe que nosotros necesitamos empezar a caminar y andar. Todos los hijos de Dios que han leído su palabra o que han escuchado en su iglesia lo que Dios está diciendo, sabe que Dios es bueno. ¿Y cuántos saben que Dios es bueno? Que Dios es nuestro Dios todopoderoso, pero que también es Dios que sana, porque lo hemos visto mucho tiempo, lo hemos escuchado, lo hemos escudriñado en las escrituras, cómo ha sanado a miles de personas durante toda la historia de la humanidad. Él ha sanado leprosos, ha sanado a ciegos, ha sanado a paralíticos, ha sanado a viudas, ha sanado a cualquier clase de persona, y por eso sabemos que es un Dios que sana.
Pero también nosotros sabemos que es un Dios que hace milagros, porque hemos visto cómo Dios hizo milagros con Abraham cuando le regaló a su hijo Isaac. Hemos visto cómo Dios bendijo a Isaac aún en el desierto. Hemos visto cómo Dios sacó con poder al pueblo de Israel de la esclavitud, cómo hizo un milagro para que el mar se abriera en dos, ellos pasaran en seco, cómo les dio la tierra prometida. Hemos visto milagros innumerables y por eso sabemos que Dios es un Dios que hace milagros. Pero también sabemos que Dios es el que bendice. Como lo dice la Biblia, Dios es quien provee. Y lo podemos ver también en las Escrituras. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y cuando lo iba a hacer, el Señor lo detiene, y allí él ve un carnero que estaba atorado, y ahí supo que era Dios el que iba a proveer, y a partir de ese momento el Señor lo bendijo de gran manera, y por eso se dice que Dios es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Hemos visto cómo una viuda fue alimentada, fue multiplicado el aceite, la viuda de Sarepta. Cómo Dios empezó a bendecir al pueblo de Israel también. Hemos visto muchos milagros de parte de Dios para bendecir a quienes le buscan. Y nosotros por eso podemos decir que es un Dios que bendice. Es el Dios que hace prosperar. Es el que hizo prosperar a Jacob en su camino para que fuera bien, para que pudiera prosperar en todas las cosas. Prosperó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, donde estaba también en la tierra prometida. Prosperó a todos los hombres de Dios que hemos visto en su palabra. Los hace prosperar. A José lo hizo prosperar aún en la cárcel. Por eso sabemos que Dios es el que prospera. Podemos decir que Dios es el que trae libertad, porque también hemos visto milagros trayendo libertad al endemoniado. Hemos visto milagros sorprendentes que revelan el poder de Dios actuando a favor nuestro. Y todo eso quizás nosotros lo sabemos. Pero la realidad es que por solamente saber todas estas cosas no nos garantiza que vamos a ver milagros y que vamos a experimentar lo que Dios hace. No solamente por tener un conocimiento, no solamente por saber o lo que hemos escuchado, eso es lo que nos va a garantizar que vamos a ver un milagro en nuestras vidas. Por eso, la importancia de aplicar, de pasar al siguiente nivel de fe, para no solamente saber que somos salvos, que Dios es nuestro Señor, no solamente ver cómo nuestra vida cambió y que ahora somos diferentes, sino que a partir de este momento necesitamos empezar a caminar en el siguiente nivel de fe que Dios desea que vivamos para así poder ver milagros en nuestras vidas. Porque, y lo vuelvo a repetir, no por tener un conocimiento acerca de Dios, eso es lo que va a provocar un milagro. Lo que va a provocar un milagro es pasar al siguiente nivel de fe para que podamos ver en realidad lo que sabemos que hace Dios y quién es Dios en nuestras vidas y también en nuestras familias. Y la pregunta entonces es, ¿cómo es caminar en ese siguiente nivel? Lo primero que todo, debemos saber y entender que la fe es con la que nosotros podemos agradar a Dios, y que cuando aplicamos esa fe es porque sencillamente le creemos a todo lo que está diciendo, porque sabemos que Él tiene poder para hacer todo lo que necesitamos en esta vida. Necesitamos saber y comprender que a quien nosotros estamos siguiendo y a quien nosotros estamos creyendo es el que tiene el poder para obrar a favor nuestro. Eso es importante, porque si no creemos que Dios tiene poder para obrar un milagro, no vamos a recibir nada, porque no creemos que vamos a tener el milagro, porque no creemos que Dios pueda hacerlo con nosotros. Pero también es vital entender que para aplicar esa fe es vital la obediencia. Porque si realmente nosotros estamos creyendo y aplicamos esa fe,
es porque necesariamente le creímos y estamos caminando de acuerdo a lo que Él nos ha dicho. Por eso le obedecemos, porque le creemos y porque estamos creyendo en ese Dios de los milagros. Si nosotros le empezamos a obedecer a Dios, es porque le estamos creyendo que Dios tiene el poder para hacer el milagro, y por eso hacemos lo que Él nos está mandando a hacer, para poder ver el milagro actuar o efectivo en nuestras vidas. Y aquí, para aplicar esa fe, es como lo explica Santiago. Santiago nos dice: la fe sin obras está muerta. Aquí está la clave. La fe sin obras está muerta. Básicamente necesitamos hacer algo de acuerdo a lo que nosotros estamos creyendo para que en ese momento se active la bendición y se manifieste el milagro. Esto es lo que necesitamos hacer. No solamente saber que Dios es el que hace el milagro, sino hacer de acuerdo a lo que creemos para que de esta forma se aplique, se efectúe y se haga realidad el milagro en nuestras vidas. Quiero ponerles un ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Jesús estaba en su ciudad y había muchísima gente porque Él estaba allí predicando en una casa. Y dice la Biblia que había tanta gente que ya era imposible pasar hasta donde estaba Jesús. Pero en la narrativa se nos dice que habían 4 hombres que llevaban a un paralítico en una camilla. Y al ver que estaba rodeada la casa de tanta multitud, ellos deciden subir al paralítico, que era su amigo, por el techo. Descubren el techo y empiezan a bajar al paralítico por el techo. Pero aquí lo que más me sorprende es que cuando ve la escena Jesús, dice la Biblia, al ver la fe de estos hombres, le dice al paralítico que no solamente tus pecados iban a ser perdonados, sino que después le dice que tomara su lecho y que se fuera. Se produjo un milagro. Pero si ustedes se percatan muy bien de lo que está allí hablando, en ningún momento se nombra o se dice que los hombres que llevaban al paralítico le habían hecho una petición al Señor. Ni siquiera pudieron hablar con Jesús. No hablaron absolutamente nada, y mucho menos el paralítico, porque el paralítico estaba acostado en su camilla. Pero lo que más movió el corazón de Jesús fue la fe de ellos, porque Él vio la fe en acción en ese momento. Porque estos hombres sabían que si Jesús al menos alcanzara a ver a este paralítico, sabían que iba a poder tener el milagro. Y esa acción produjo el milagro que tanto necesitaban sin pronunciar una sola palabra. Y aquí no estoy diciendo que orar no es efectivo. Sí hay que orar todos los días. Pero lo que estoy aquí tratando de resaltar es que cuando ellos se movieron en fe, cuando ellos actuaron de acuerdo a lo que creían, se efectuó el milagro que tanto necesitaban. Y esto es lo que necesitamos actuar, empezar a hacer a partir de ahora. No solamente un conocimiento, porque quizás estos hombres tenían el conocimiento que Jesús era el que sanaba, pero eso no era lo suficiente. Ellos tuvieron que hacer algo para poder recibir ese milagro. Ellos actuaron por fe y eso hizo que se activara el milagro en lo que ellos necesitaban, que era la sanidad de su amigo. Pero también hay otro ejemplo que es tremendo. Estaba Jesús allí con una gran multitud, por supuesto, como era costumbre. Y se dice que llegó un centurión, una noticia del centurión, perdón. Eran unos siervos de este centurión y le mandó a decir a Jesús que por favor fuera a su casa porque su criado estaba muy gravemente enfermo y que necesitaba que él fuera para que pudiera sanar a su criado.
Y Jesús le responde, yo voy a ir. Pero cuando el centurión sabe o se entera de que Jesús iba a ir, le dice, no, Señor, no soy digno que vengas a estar bajo mi techo. Solamente envía la palabra y con eso ya bastará. Porque dice la Biblia que este hombre dijo, yo también soy hombre puesto por autoridad y le digo a mis siervos, hagan esto y van a hacerlo, hagan aquello y van a hacerlo. Y cuando Jesús escuchó esto, dijo, no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. Y le envía a decir, ve, porque este hombre, tu criado, ya está completamente sano. Recibió el milagro. ¿Pero por qué recibió el milagro? El centurión sabía que Jesús era el que hacía el milagro. Pero Jesús accedió a ir a la casa, pero este centurión le dijo, a mí solamente me basta con que tú lo digas. Yo voy a creer porque estoy bajo esta autoridad que eres tú, Jesús. Y de esa forma, este centurión recibió el milagro para su criado. Este centurión no se quedó esperando, sino que se movió en fe, hizo algo. ¿Para qué? Para ver el milagro que tanto necesitaban. Y de esa forma es que se reciben los milagros. Muchas veces queremos ver primero para luego creer. Y esto es algo incorrecto, es algo erróneo, porque así no actúa el reino de los cielos. Así no se efectúan los milagros en nuestras vidas. Estamos acostumbrados que si nosotros vemos primero, entonces ahora sí tengo la seguridad y ahora sí voy a creer. Pero de esa forma no funciona. En ocasiones también no nos movemos porque esperamos que todo esté dispuesto para que ahora sí empecemos a caminar y a obedecer. Empezamos a esperar a que todo esté perfecto, que ya todo esté fácil, que ya todo esté listo, como se puede decir, en bandeja de plata, para ahora sí empezar a obedecer y caminar. Pero eso es algo incorrecto, porque eso no es fe. Acordémonos lo que dice la fe. La fe no es ver para creer. La fe es creer para que después podamos ver el milagro, para poderlo tener. Primero tenemos que creer y después vamos a ver el resultado. No es yo ver primero y ahí sí creo. Por eso es que necesitamos aplicar la siguiente fe. Necesitamos pasar al siguiente nivel. Porque si nos quedamos aquí en esta tierra con solamente el pensamiento, el conocimiento de lo que hace Dios, eso no va a bastar para que nosotros veamos un milagro. Necesitamos empezar a movernos de acuerdo a lo que creemos que es Dios y que hace Dios, para ahí en ese mismo instante poder ver el milagro en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros nos movemos no porque veamos, no porque ya esté listo todo, sino porque creemos, y por eso es que nos movemos, porque le creemos al Dios que todo lo puede. Y en este mismo instante, ahí es donde se empieza a manifestar el milagro en nuestras vidas. Amén. Por eso, amada familia, es tiempo de empezar a creer por milagros, pero también empezar a actuar de acuerdo a esa fe que tenemos hacia los milagros. Nosotros podemos escuchar todo el tiempo decir, yo creo en Dios, yo sé que Dios es mi proveedor, yo sé que Dios es mi sanador, pero hasta ahí se quedan. Porque ni siquiera se atreven a obedecerle a Dios cuando les dice que hagan algo. Porque no están creyendo. Porque el esperar que todo esté dispuesto para empezar a caminar, eso no es fe. Necesitamos empezar a caminar como lo hizo Abraham. El Señor le dijo, salga a la tierra que yo le voy a mostrar. Ni siquiera le dijo para dónde tenía que irse. Solamente le dijo, deja todo de lado. Deja hasta su familia y sal. Yo te voy a llevar a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso es fe, porque
Abraham ni siquiera sabía a dónde iba a ir, pero sabía que el que se lo había dicho era ese Dios que podía confiar y que por supuesto iba a hacer milagros en su vida. Y eso fue lo que sucedió. Dios lo empezó a bendecir, no porque Dios le dijo, mira, está la tierra, no, él obedeció antes de poder ver. Y aquí yo me podría quedar toda la noche diciéndoles todos los ejemplos que podemos encontrar de los hombres de fe. Por eso en Hebreos 11 ustedes van a encontrar una galería de los hombres de la fe. Noé empezó a hacer un arca, que porque Dios le había dicho que iba a llover durante 40 días y 40 noches y que iba a raer a toda la humanidad por un gran diluvio. Pero si nosotros vemos el contexto, nunca en la tierra había llovido, porque en ese entonces lo que pasaba era que subía un vapor de la tierra y ese vapor lo que hacía era subir y regaba toda la tierra. Era un vapor. Nunca se había visto ni oído que había llovido sobre la tierra. Nunca. Pero Noé creyó a lo que Dios le había dicho y empezó a hacer un arca donde nunca había llovido. Eso es fe. ¿Y qué pasó? Dios preservó la vida de Noé y de su familia por la fe que tuvo Noé. Créanme que si Dios nos dijera en este momento, hagan un arca que voy a hacer llover o voy a hacer algo, uno no lo hace, porque uno empieza a pensar, esperemos a ver si realmente va a pasar esto, esperemos un momentico y apenas lo empecemos a ver, ahí sí empezamos a actuar. Pero eso no es fe, amada familia. Y ese es el nivel que Dios quiere que nosotros subamos. Porque amén por el primer nivel, y es muy importante creer en el Señor Jesús. Amén por el segundo nivel, que es caminar en fe, caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Pero nos está faltando seguir, avanzar y seguir avanzando en el siguiente nivel de fe. Porque es ahí donde vamos a empezar a ver milagros sorprendentes. No es en el primer nivel. No es en el segundo, es en el tercero, porque ahí es donde realmente se prueba en lo que estamos creyendo. Ahí es realmente lo que se prueba si es que creemos en ese Dios o no creemos. Si creemos realmente en su palabra o no creemos. Por eso es menester creer a todo lo que Dios nos está diciendo. Cuando Él dice algo, téngalo por seguro que se va a cumplir. Pero necesitamos ya decidirnos y movernos en fe. Empezar a creer y a caminar y por supuesto a obedecer para que el milagro se active y podamos ver la bendición a nuestro favor. Muchos quieren un trabajo pero ni siquiera se mueven. Muchos quieren una casa pero ni siquiera lo intentan. Muchos quieren cambiar su economía, pero se quedan refutando lo que Dios está diciendo, se quedan quejándose y no se mueven para ver el cambio que necesitan. Porque parece ser que quisieran que todo cayera del cielo, para ahora sí decir, ahora sí yo creía en ese Dios, ahora sí creo en ese Dios que todo lo puede. Pero déjenme decirles con toda seguridad que así no funciona. Así no funcionan las cosas. Porque a Dios le agrada la fe de cada uno de nosotros. Por eso el versículo 6 que leímos, es imposible sin fe agradar a Dios. No lo podemos agradar si no le creemos. Y lo que nos está deteniendo es creer en obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Créanme. Solo necesitamos empezar a aplicar esa fe que tiene cada uno para que puedas ver el milagro. Pero también necesitas obedecer y caminar creyendo. Y prepárate porque ahí es donde vas a ver el milagro que tanto necesitas. En ese mismo momento. Por eso, amada iglesia, Dios nos está llamando a que es necesario que a partir de ahora empecemos a avanzar y empecemos a caminar a ese siguiente nivel de fe, porque Dios desea que vivamos una vida rodeada de milagros sorprendentes. Ese es el deseo de Dios. Necesitamos dejar la comodidad
Necesitamos dejar de ser conformistas y que no solamente esperemos que todo llegue por suerte, por magia, sino que necesitamos no solamente creer y obedecer a lo que Dios ya nos dijo y nos ha prometido, sino que empecemos a caminar, a ir detrás de ese milagro, y así podrás ver la realidad que tanto estás esperando. Los buenos deseos no van a solucionar nada. Los buenos pensamientos y las buenas cosas que tenemos en nuestro corazón no van a solucionar nada, a menos que empieces a caminar de acuerdo a esa fe que tienes. Empieces a actuar de acuerdo a esa fe. Empieces a moverte en fe. Y ese es el momento en que vas a poder ver tu milagro. Ahí es donde Dios va a decir, al ver la fe de este hombre o de esta mujer, dice o hace el milagro que tanto necesitamos. Así que, amada familia, hoy necesitamos empezar a caminar en ese siguiente nivel. Necesitamos empezar a caminar por fe, a actuar por fe. No solamente necesitamos quedarnos con un conocimiento acerca de qué es lo que hace Dios, o lo peor de todo, no nos quedemos viendo cómo Dios hace milagro con los demás, sino movámonos en fe y digámosle al Señor, yo también quiero que actúes, yo también quiero ver milagros en mi vida, yo también quiero ser protagonista de los grandes milagros que tú haces y que quieres hacer también conmigo y con mi familia. Así que hoy es necesario salir y empezar a caminar en el siguiente nivel de fe. Ahí es donde vamos a poder ver milagros sorprendentes en nuestras vidas. Muchas veces el Señor nos dice que hagamos algo, y aunque no lo vemos, que Dios va a estar con nosotros, pero no lo hacemos. Y la pregunta entonces es, si no lo hacemos, entonces ¿cómo esperamos ver el milagro si no lo estamos creyendo ni tampoco obedeciendo? Muchas veces el Señor nos dice, siembren, porque de esa forma van a ver el milagro, y no lo hacemos porque no estamos creyendo y porque no estamos obedeciendo. Muchas veces nos está diciendo, yo les voy a dar su tierra, su territorio, pero ni siquiera hacemos algo para que eso suceda. Esperamos que el bolsillo esté listo, esperamos que la provisión esté completa para ahora sí movernos, y eso no va a solucionar nada. Hoy lo que yo quiero llamarles es que le creamos a Dios y empecemos a caminar aún sin ver nada, aún sin saber qué va a pasar, porque como les dije, si Dios lo dice, eso es lo que va a pasar. Dios dice y Dios cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple todo lo que promete, porque Dios es veraz y su palabra tiene poder para cumplimiento. Entonces, si Dios nos dice algo, no necesitamos ver, no necesitamos tener. Solo con que Dios diga, vamos a empezar a caminar, y ahí es donde se va a empezar a activar el milagro. Ahí es donde vamos a ver el milagro hecho realidad en nuestras vidas. Así que hoy necesitamos empezar a caminar ese nuevo nivel de fe, porque Dios quiere hacer milagros, pero que lo que nos está faltando es actuar por fe, caminar por fe, hacer algo de lo que estamos creyendo. Y dejar no solamente el conocimiento, sino ahora ponerlo en práctica. Poner en práctica todo lo que sabemos acerca de Dios y qué es lo que hace nuestro Dios. Amén. Así que hoy los que quieran empezar a caminar en el siguiente nivel, vamos a pedírselo al Señor, porque lo necesitamos. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero nos está faltando aplicar lo que creemos y empezar a obedecer a lo que creímos o a quien creímos, y ese es a nuestro Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, precioso Jesús, por tus promesas. Gracias, Señor,
por todo lo que eres y por todo lo que haces. Pero queremos a partir de ahora, Señor, no solamente tener un conocimiento acerca de ti, queremos vivir, empezar a caminar, empezar a disfrutar de la bendición que ya está dispuesta para nosotros, Señor. Por eso hoy, perdónanos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de obediencia, Señor. Desarráigala de nuestro pensamiento, nuestro corazón, Señor. La incredulidad, la duda, Señor. Aviva nuestra fe, Espíritu de Dios. Y yo te ruego que a partir de ahora, Señor, nos ayudes, porque queremos caminar en esa fe, en ese nuevo nivel de fe, Señor, que es poniendo en práctica todo lo que creemos, todo lo que sabemos acerca de lo que tú haces, Señor. Queremos poner por obra nuestra fe, Señor. Empezar a caminar para ver milagros sorprendentes, Señor. Hoy, Señor, nos decidimos a obedecerte, a creer y a caminar confiando y sabiendo que tú lo vas a hacer realidad, Señor. Hoy vamos a movernos en fe, Señor. Te vamos a agradar con nuestra fe, Señor. Vamos a mover tu mano a favor nuestra. En el nombre de Cristo Jesús, con nuestra fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.